Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno de heladas cordilleras, de playas de coral. Nos llaman afligidas a darles libertad, naciones sumergidas en densa oscuridad. Página 134, de heladas cordilleras. Página 134. De heladas cordilleras, de playas de coral, de etiópicas riberas del mar meridional, nos llaman afligidas a darles libertad, naciones sumergidas en densa oscuridad. Nosotros alumbrados con celestial saber, a tantos desdichados dejamos perecer, a todos pues llevemos gratuita salvación. El Cristo prediquemos que obró la redención. Llevada por los vientos la historia de la cruz, despierte sentimientos de amor al buen Jesús. Prepare corazones, enseñe su verdad en todas las naciones según su voluntad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, y en primer lugar te agradecemos la oportunidad que nos permites de dirigirnos a ti. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tú has separado este espacio para que podamos escudriñar tus escrituras. Sí. Señor bendito, no hay sabio ni entendido entre nosotros, y es por eso te rogamos humildemente que tu palabra pueda ser revelada a cada uno. Amén. Tú conoces, Señor, la necesidad con la cual cada uno de tus siervos en esta hora busca tu rostro. Señor bendito, te pedimos que todo este momento sea agradable en tu presencia, llenando nuestros corazones, Señor bendito, de este Espíritu maravilloso que proviene de ti. Padre Celestial, te pedimos por el afligido, te pedimos por el enfermo, Señor, te pedimos por el angustiado, te pedimos por el cansado, Señor, por el triste. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos y está en este momento. Tu palabra llena nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, iniciamos nuestra lección que tiene por título El complot contra Pablo. Se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, del versículo 12 al versículo 35. Si bien nuestra lección estará centrada entre los versículos 12 al 15, daremos lectura a todo este pasaje bíblico para tener ya una idea, ¿no es cierto?, adentrándonos al contexto de este pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, del versículo 12 al 35. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.
eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, se fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, todos, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra ya está en nuestro medio. Tu palabra que es viva y eficaz. En este momento, Señor, tu palabra nos consuele, tu palabra nos instruya, tu palabra nos regenere, tu palabra nos restaure, tu palabra le dé fuerza al caído. Padre Celestial, solamente, Señor, dependemos de ti. Amén. Nuestro emocional, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestro físico, Señor, todo Él te pertenece. Amén. Y es por eso que en tu palabra encontramos salud. Padre Celestial, tú puedas responder, Señor, a la necesidad de cada corazón que en esta hora, Señor, se acerca a ti. Pedimos tu gracia y rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de seguir escudriñando su palabra. Con la ayuda del Señor, hoy dimos lectura a todo este pasaje para ver cuáles son los acontecimientos futuros de este apóstol,
que sigue, ¿no es cierto?, en esta travesía del mundo de su época para poder llevar este evangelio, para poder llevar estas buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, que son buenas y nuevas. Y la palabra del Señor nos enseña de que ellas se renuevan día tras día. Entonces, todos los días son buenas y todos los días son nuevas. Eso es lo maravilloso que tiene Dios. Estos días comentábamos con nuestro pastor Josué cómo el Señor nos permite muchas veces escudriñar un versículo de su Escritura, y de repente el Señor nos depara con una palabra donde se abre un mundo de sabiduría, estos misterios escondidos. Y ese mismo versículo puede ser leído al día siguiente y a lo mejor vamos a pasar de largo en esa palabra, pero nos vamos a detener en otra. Así es Dios, así el Espíritu Santo de Dios. Esto es real, esto es ahora. Amén. Esto no fue ayer, no es mañana, esto es aquí, Amén. ahora. Entonces, esto es lo maravilloso que tiene Dios, encontrarnos con su palabra que nos habla día tras día. Estamos en este complot, ¿no es cierto?, que se trama en contra de Pablo, que puede tener dos vertientes. Una de esas vertientes puede ser perfectamente el celo. Otra vertiente puede ser el odio. Y hay dos posibilidades de que esto haya acontecido. ¿Por qué este complot de darle muerte? Ya sea por el odio o sea por el celo contra Pablo, lo importante es que este hombre revoluciona, molesta. Cuando la verdad de Dios está en un hombre, eso es lo que acontece. La verdad no es fácil, la verdad es dura, la verdad muchas veces impacta, la verdad parece sin misericordia, pero es la verdad. Y este hombre esto es lo que trae, y por eso buscan estos judíos, ¿no es cierto?, que se juntan en un complot para matarle. Puede ser por un aspecto que los judíos de la época consideraban que era correcto. Si alguien estaba fuera de lo que correspondía como ofensa a la ley de Dios, podría ser perfectamente asesinado. Digamos, ellos se consideran que la ley les autoriza a asesinar a aquellos que están fuera de la ley. Si es alguien como Pablo que remece, ¿no es cierto?, los cimientos de esa sociedad. Pero también están los judíos que se comenta que eran asesinos a los soldados romanos. Entonces eran asesinos que tenían dagas, que las guardaban muy fácilmente y de repente hacían un ataque contra los soldados y les daban muerte. Entonces, ya sea porque los ancianos, ¿no es cierto?, decidieron asesinarle porque continuaba este hombre, como dice la palabra del Señor, no nos gustaremos nada. Es decir, ellos entran en un ayuno, ellos se autoinfringen una obligación. No comeremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Esto es por el lado, ¿no es cierto?, de que lo quieren asesinar porque es un hombre revolucionario de la época, o se pusieron de acuerdo esta gente, ¿no es cierto?, que da muerte a los soldados romanos y con dagas ellos hacen esta acción. Como pudimos leer, ¿no es cierto?, Dios a último momento, en el momento preciso, en el momento exacto, vemos que Pablo viene, parece que desmayándose y cayéndose todo este tiempo. Parece que este hombre viene ya a punto. Acordémonos de los 40 azotes menos uno. Acordémonos que después fue rescatado por el tribuno. Acordémonos que la turba lo iba a asesinar a la entrada de la torre. Ahora, una vez más, ¿no es cierto?, Dios les da la escapatoria, porque Pablo todavía tiene que llevar el mensaje. Amén. En la visión que vio, que con la ayuda del Señor pudimos ver en la clase anterior,
la visión que dio le dio nueva fuerza para este futuro tan incierto que todavía tenía por delante. Así como me testificaste en Jerusalén, pero fue una manera de testificar tan, podríamos decir, tan poco preparada. Él tuvo que gritar a los cuatro vientos en su defensa, y esa fue la manera de predicar. La manera de predicar fue que llegó a Jerusalén con un gentil, por el cual le acusaron de que lo ingresó al templo. Un gentil que se había convertido, ¿no es cierto?, a Cristo. Entonces, parece que la manera de testificar, nosotros la imaginamos detrás de un púlpito, ¿no es cierto?, con una gran congregación que está en silencio, escuchando la palabra del Señor. Podemos ver por las Escrituras de que el cristiano está testificando siempre. Amén. Y el mayor testimonio que podemos tener es nuestra vida. En nuestra vida, que es un libro abierto delante de la presencia del Señor. Nada se esconde. Y asimismo nos enseña la palabra del Señor que tenemos en derredor una gran nube de testigos que está observando. Estos días conversábamos con algunos de nuestros vecinos y nos decían, para la gloria del Señor, tan lindo que es cuando ustedes oran, cuando ustedes cantan. Yo me pongo al ladito ahí para oír y me transmiten una paz. Gracias. ¿Se da cuenta? Y esto no es de nosotros, esto es de Dios. Amén. Porque nosotros por nuestra voluntad, por nuestro querer, no haríamos eso. Pero el Señor nos insta, el Señor nos lleva y hemos aprendido a alabar a Dios en nuestros hogares. Quisiéramos estar en los templos, Amén, como nos enseñaba la palabra del Señor en estos días. Quisiéramos reunirnos, abrazarnos, pero el hecho de que en cada hogar cristiano se levante un culto al Señor, alabemos al Señor con nuestras torpes voces, porque no cantamos perfecto, no lo hacemos bien, aún así la paz de Dios se irradia hacia los demás. Entonces, aquí el apóstol, su testificar de Cristo quizás no es en las mejores condiciones, pero el Señor lo reconfortó y le dijo en la visión de noche, así como testificaste en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. ¡Qué maravilloso es Dios! Debemos considerarnos entonces, como nos dijo Jesús, dice que la luz no se coloca debajo del almud. El almud era un lugar donde se ponía una tapa encima donde se comían los alimentos. Entonces la lámpara se colocaba dentro y se tapaba. No, la luz no es así. La luz no se coloca en el almud, la luz se coloca en lo alto. Amén. ¿Cuál ciudad sobre un monte edificada no se puede esconder? Basta que vayamos por a campo traviesa en una noche y veremos a la distancia, muy lejos, una pequeña luz. Allá hay una ciudad. Así es el Hijo de Dios. Amén. Así es el hombre que busca a Cristo. Así es el hombre que ha recibido estas buenas nuevas, este evangelio maravilloso de Cristo Jesús para poder llevarlo. Obviamente, veremos por la palabra del Señor lo que provoca celo, provoca odio, provoca esto en los demás, ¿no? Y en este caso, están queriendo matar a Pablo y ellos se infringen una obligación. Fíjese que tenemos acá, dice, la primera es hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los judíos para eliminar a Pablo. Hasta qué punto ellos estaban dispuestos para eliminar a Pablo. En ciertas circunstancias, los judíos consideraban justificado el asesinato. Si una persona era un peligro público para la moral o para la vida, era legítimo eliminarla. Así que 40 hombres se juramentaron invocando sobre ellos una maldición si no lo cumplían. Eso era lo que llamaban en hebreo el jerem y en griego anátema. Cuando alguien hacía un voto de estos decías, así me haga Dios y aún me añada, y ahí ellos especificaban, podía ser enfermedad, muerte,
desgracia. Ellos añadían además, especificando las desgracias que vendrían sobre él, si no hago lo que he jurado. Es decir, lo que ellos se comprometieron con ellos mismos era demasiado grande. Así podemos ver entonces la profundidad del celo o del odio que tenían en contra del apóstol. Al punto de decir, maldígame Dios por esto si yo no cumplo lo que ahora yo estoy prometiendo. Entonces, podemos ver, podría ser impensado en este minuto. Podría ser algo totalmente fuera de contexto. Pero eso es lo que aconteció. Amén. Afortunadamente el sobrino de Pablo delató la conspiración. Entonces, gracias a Dios, ¿no es cierto? Él dio la salida, él dio la puerta. Él abrió puerta donde no había. Así es. Este complot significaba que se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Se iban a poner de acuerdo con el tribuno para que le dijeran, llámame una vez más a este Pablo, y cuando él fuera a presentarse le iban a dar muerte y se acababa el problema para ellos, este hombre que era un peligro público. Entonces ahí Dios toma a los suyos. Amén. Él hace como él quiere, ¿no es cierto? Y el sobrino de Pablo entonces da cuenta de esto y va donde el tribuno, le dice lo que va a acontecer, y ahora vemos la otra parte, una parte distinta. Dice, en primer lugar vemos hasta dónde los judíos son capaces, ¿no es cierto?, de hacer qué para matar a Pablo. Y en segundo lugar, vemos hasta dónde estaba dispuesta a llegar la administración romana para que se hiciera justicia. Pablo era un preso. Pablo estaba preso. Amén. Y aquí podemos ver entonces, no porque un hombre sea un malhechor, que en este caso no es Pablo, pero hablemos de una persona que cometió alguna falta contra la ley por la cual está siendo justiciado, ¿no es cierto?, juzgado. Eso no significa que sea un despreciable, un despreciado. Amén. Muchas veces nosotros actuamos así. No, sí, hasta estuvo en la cárcel. Esa es la forma con la cual muchas veces nos dirigimos a esta persona. Pablo estaba preso injustamente, pero estaba preso. Lo estaban resguardando a él, ¿cierto? Pablo era preso, pero era ciudadano romano. Y por tanto, una vez más aparece la ciudadanía, y por tanto el comandante romano destacó un pequeño ejército para hacerle llegar sano y salvo al gobernador romano de Cesarea. Entonces, por el hecho de ser un ciudadano, tenía derecho, ¿no es cierto?, a ser enjuiciado. No porque estaba preso, significa que ya estaba perdido. No porque estaba preso, significa que no servía más. Amén. Así estábamos nosotros. Amén. Presos. Sí, Señor. Inmovibles. No teníamos dónde ir. Gracias, Señor. Estábamos cautivos. Esta buena nueva del Evangelio lo que nos trajo fue libertad. Aunque el mundo piensa distinto, piensa que nosotros los cristianos somos gente encuadrada, que no nos gozamos, que por no hacer esto o aquello somos personas desgraciadas. Sin embargo, cuando la libertad que nos da Dios, y conoceréis la verdad, Amén. y la verdad os hará libre, cuando el Hijo del Hombre se hubiere libertado. Y eso es lo que hizo con nosotros. Sí, Señor. De manera espiritual, de nuestro entendimiento y de nuestra conciencia. Todo esto estaba preso, todo esto estaba atado por la caída del hombre en el huerto del Edén. Todo esto está preso, atado. Viene Cristo a libertarnos y de aquello que es considerado nada, con la cual muchas veces nosotros con nuestros ojos altivos miramos al que ha cometido alguna falta, así Él nos libertó y nos transformó. Amén. Y nos colocó, dice la palabra del Señor, que nos sienta con príncipes, con los príncipes de su Amén. pueblo. Gracias. Nos lleva
nos lleva a una estatura distinta. Así es nuestro Dios. Amén. Pablo, ahora siendo un hombre, estando preso, tiene una ciudadanía y merece ahora, ¿no es cierto?, ser enjusticiado. Por eso entonces el tribuno, luego de estar, ¿no es cierto?, de sobreaviso del sobrino de Pablo, toma este destacamento de soldados y lo llevan a Cesarea frente a Félix, Amén. que es el gobernador. Amén. Entonces, podemos ver aquí un contraste tan que no quisiéramos oírlo. El pueblo de Dios, separado por Dios, este pueblo que Él escogió, lleno de odio, quieren darle muerte a Pablo. Y la justicia romana, una justicia terrenal, una justicia imparcial, ahora quiere darle lo que merece Pablo. No simplemente matarlo, hacerlo desaparecer de su existencia, sino que al contrario, que él tenga la justicia que merece. Amén. Es curioso el contraste que se nota entre el odio fanático de los judíos, el pueblo escogido de Dios, y la justicia imparcial de los romanos, un pueblo pagano. Podemos ver que cuando está entenebrecido nuestro entendimiento, podemos creer que estamos. Vamos a ver por la palabra del Señor cómo esto, ¿no es cierto?, es tan dañino. El estar, ¿no es cierto?, creyendo que llegó nuestro Señor Jesucristo para abolir todas estas cosas. Amén. Él nos liberta, Él nos da alegría, Él nos da paz. Amén. Sí, Señor. Él nos da el equilibrio perfecto para poder amar al prójimo. Amén. La palabra del Señor nos enseña y nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces miramos cómo está vestido el prójimo. Muchas veces miramos su condición económica. Basta observarle y nos damos cuenta. Y vamos haciendo discriminaciones, prejuicios. Muchas veces hacemos prejuicios. Que el Señor pueda quitar todo esto, Amén. todas estas vendas de Sí, nuestros Señor. ojos, y podamos todos los días amanecer con estas buenas nuevas para llevarla al cautivo, independiente de quien esté frente a nuestros ojos. Dice: desilusionados por haber dejado que Pablo se les escapara de las manos, un grupo de celotes resolvió que urdirían una segunda oportunidad para matarlo, y esta vez no fallarían. Hicieron un pacto entre ellos, un grupo de 40 o más, comprometiéndose con un juramento solemne que probablemente adoptaba la forma familiar del Antiguo Testamento. Así nos haga Dios y nos añada si comemos o bebemos algo antes de que hayamos matado a Pablo. Esto está en la Mishnah, que son estas tradiciones orales de los judíos. Dice acá: la Mishnah hace provisión para la anulación de los votos que no se puedan cumplir por fuerza mayor. Nedarim 3, 1 y 3. Entonces esto está documentado, ¿no es cierto?, de que ellos pueden autoinfligirse esto y que Dios le añada lo que ellos dijeron por no cumplir esta promesa. Así es. A tal punto era esta verdad, removía sus corazones. Lo único que querían era eliminarlo. Luego fueron a los jefes de los sacerdotes y líderes del Sanedrín y les contaron acerca del juramento con que se habían comprometido, y les sugirieron que pidieran al tribuno que llevara a Pablo a la cámara del concilio para un interrogatorio adicional. Ellos estarían listos para atacarlo y matarlos antes de que llegara la cámara conciliar. Podemos suponer que entre los ancianos a quienes confiaron su plan no se incluía ninguno de los simpatizantes de Pablo, pero su plan evidencia su devoción fanatizada, porque Pablo seguramente llegaría custodiado por soldados romanos
y un intento de asesinarlo, llegase a su fin o no, inevitablemente involucraría a los asenidos en grandes pérdidas de vida. Es decir, estaban tan cegados que ellos no supusieron que por estar preso iba a ir custodiado hasta el tribuno. Es decir, ellos estaban tan enceguecidos, buscaban la manera de poder encontrar, de llevar Pablo, ¿no es cierto?, a esta situación. Ahora el complot es revelado. Dice que ahora aparece, ¿no es cierto?, el sobrino del apóstol. Vamos a entrar, con la ayuda del Señor, en nuestra lección directamente. Dice, complot contra Pablo. En el punto 1, el complot tramado. Lo tenemos en Hechos capítulo 23, del versículo 12 al 15. En el nombre del Señor. Amén. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que lleguen. Amén. Solamente una precisión, en algunas versiones dice, venido el día, los judíos. Acá la palabra del Señor nos dice, venido el día, algunos de los judíos. No eran todos. No estaban todos de acuerdo con este pensamiento, ni eran todos, porque habla de un número específico, cerca de 40. Amén. Y juraron diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. La causa, el odio. Tenemos algunas citas bíblicas respecto del odio. Proverbios capítulo 10, versículo 12. En nombre del Señor. Amén. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Versículo 18 del mismo capítulo. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Amén. Capítulo 15, versículo 17 del mismo libro de Proverbios. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buen engordado donde hay odio. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 22 dice la palabra del Señor. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Versículos 27 y 28 del mismo capítulo. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Amén. Con la ayuda del Señor, ahora en nuestra lección veremos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, donde el odio causa lo que la palabra del Señor ya nos viene diciendo. Génesis capítulo 27, versículo 41, Esaú y Jacob. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. Entonces el odio nos puede llevar a la muerte. Este mismo odio con los cuales los judíos querían matar a Pablo. El odio es algo que no puede estar en nuestros corazones. Y acabamos de leer las palabras de Jesús: amad
amad. Si nosotros amamos, desechamos el odio. Esto no lo puedo lograr yo. Es imposible. Es solo Cristo en mí. Amén. Es solo su Espíritu en Amén. nuestros corazones. Sí, Señor. Este reino que ha extendido su dominio hasta mi corazón, y grabaré mis leyes en vuestros corazones. Amén. Esta ley de Cristo, amad al prójimo. Podemos ver aquí cómo Esaú prometió que pasados los días de su padre daría muerte a Jacob. Los hermanos de José, Génesis capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. El odio, eso es lo que causa. No podían hablarle pacíficamente. Es decir, está inmediatamente esta emoción, este querer, ¿no es cierto?, de querer provocar algo en él, la persona en sí. Puede ser que inclusive tenga menos condiciones intelectuales, económicas, físicas, de cualquier índole. El que está con odio está enceguecido, no alcanza a ver al otro. A lo mejor él mismo tiene más condiciones, pero como hay odio no puede ver, le es imposible ver. Y esto nos lleva sin duda a la muerte. Por eso nos enseña Jesús que la ley de Cristo es otra. Amad a vuestro prójimo. Amén. Orad por aquello que os maldicen. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Acab y Micaías. En el nombre del Señor. Amén. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Amén. Acab y Micaías. Pero yo no le hablo porque le aborrezco. No le hablo porque le aborrezco. Es decir, las limitantes que nos provoca el odio es todo negativo. Y muchas veces esto parte por nada y se van creando, nos habla la palabra del Señor de raíces. La palabra del Señor nos habla de raíces de amargura. Es decir, esto comienza muy chiquitito y la raíz va creciendo y se va engrosando y va tomando cada vez más dominio del lugar donde está. Los árboles son nuestro mejor ejemplo. Las muelas son nuestro ejemplo. Mientras mayor, más doloroso, porque la raíz a veces llega hasta el hueso. En mi casa voy a tener que hacer algo con la vereda porque la raíz del árbol está levantando la vereda. Así son las raíces, así es la amargura. Y ahora, para desgarrar, para quitar todo eso, a veces el dentista tiene que pararse arriba de uno con su herramienta, ¿no es cierto?, para poder mover hasta sacar de raíz. Cada vez va creciendo más. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. No permitamos, y para esto tenemos al Señor en nuestra oración. A veces puede ser de una manera muy ínfima, pero esto acontece. Amén. Y hay familias que nunca más se hablan, padres contra hijos, hermanos, vecinos, familiares, y nunca más. Que el Señor pueda sacar todo esto de nuestros corazones, que no haya nada, ni una raíz de amargura, nos dice la palabra del Señor. Tenemos Amán con Mardoqueo en Esther capítulo 3, versículos 5 y 6. En el nombre del Señor. Amén. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amén. Por un hombre que no se doblaba, tal era su ira, su enceguecimiento, que procuró matar a todos los de su pueblo, dentro de los cuales estaba ella.
Esther, su esposa. Entonces podemos ver cómo esto nos enceguece. Podemos ver cómo esto nos frena cualquier mirada pacífica. Si hay celo, si hay envidia, si hay odio, esto es lo que provoca. Que el Señor nos libre de estas cosas. Amén. Y para esto acerquémonos a Él, porque Él es todo amor, Él es todo paz, amén. Él es todo gozo, Él es todo alegría. Sí, Señor. Estas son las bendiciones que el Señor nos ha compartido de su reino a través de estas buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Amén. Herodías y Juan el Bautista, en Marcos capítulo 6, del versículo 17 al 19. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Amén. ¿Qué decía Juan el Bautista? La verdad. Amén. La verdad puede provocar esto. La verdad muchas veces incomoda. La verdad nos inquieta, nos hace removernos en el asiento. Amén. Pero que esto no provoque en nosotros esta respuesta. Herodías buscaba para matarle, buscaba la ocasión para matarle, porque Juan el Bautista decía la verdad. Podemos ver ahora esta misma situación de los judíos como celo. El celo. No como odio, sino que como celo. Vamos a ver una cita bíblica en Romanos capítulo 10, versículo 2. Aquí podemos ver que tenían compromiso. Tanto es que se maldicen a ellos mismos por el compromiso de querer matar a Pablo. O sea, no les faltaba compromiso, pero les faltaba conocimiento, les faltaba ciencia. En Romanos capítulo 10, versículo 2 nos habla la palabra del Señor sobre esto. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. Tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. Es un celo infundado. El odio está muy cerca del celo. Así es. Si está infundado, entonces está este fanatismo. Que el fanatismo, como bien hemos aprendido, es producto de la ignorancia. Es por eso que el conocimiento es necesario. Este conocimiento de Dios, esta escuela que el Señor nos da por su misericordia, tan humilde, tan básica quizás, tan primitiva. Acá no hay teólogos, gente muy entendida que sabe mucho, que ha estudiado mucho, no, pero un poquitito. Hoy el Señor nos habla del odio, cómo hace mal, el celo. ¿Cómo es necesario el conocimiento para poder combatir estas cosas? El celo y la devoción por sus intereses nunca provoca estar bien delante de Dios. Mi interés, mi celo, mi querer no está bien delante de Dios. Es su querer, es su conocimiento el que me va a llevar a tener esta estatura mayor. Amén. Los asesinos querían que los principales sacerdotes mintieran, pretendiendo querer encontrarse con Pablo. Ahora podemos ver aquí la contradicción, lo que provoca el odio y el celo. Su mentira era un pecado, la mentira es un pecado. Amén. Y los hombres debían estar comprometidos con la ley de Dios, parecían estar contentos al pecar contra Él. Tenían que armar una mentira. Se da cuenta como la astucia. Se da cuenta como todo esto está cerca. Odio, celo, astucia. Ellos planean, ¿no es cierto? Pero en ese planear está la mentira. Están pecando contra la propia ley. Así es. Los hombres debían estar comprometidos con la ley de Dios. Los hombres que debían estar comprometidos con la ley de Dios tenían celo
y parecían estar contentos al pecar contra Él. Ellos tenían celo, pero aún estaban dispuestos a mentir y pecar para cumplir sus supuestas metas piadosas, para que la tradición continúe, para que sigamos haciendo como corresponde, ¿no es cierto?, toda la tradición y las costumbres judías, que no necesariamente es la ley de Jehová, no necesariamente. Como vimos, ¿no es cierto?, en el pasaje donde aprendimos sobre los fariseos, sobre los saduceos, sobre los esenios, sobre los rebeldes que fueron, ¿no es cierto?, los cristianos del primer siglo, llamados así, pudimos aprender de que fueron muchas tradiciones por los ancianos. Ellos las hicieron costumbre, ellos las hicieron ley, y ahora para defender lo que ellos querían imponer como ley, meras costumbres, hasta van en contra de la ley mintiendo. Podemos ver cómo la astucia hace alrededor de sí mismo, se va enrollando hasta que cae por sí mismo. Amén. Para lograr sus metas piadosas, costumbres de hombres, tradición de hombre, mintieron contra la ley de Jehová. Entonces podemos ver cómo nos hace mal esto. Podemos ver cómo no es bueno. Por la palabra del Señor hoy hemos aprendido. Amén. Sin embargo, ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, amad al prójimo. Cuando yo empiezo a orar por aquel que me hace daño, cuando yo empiezo a orar por aquel que vitupera el nombre de Cristo, inmediatamente el amor empieza en mi corazón. Vamos a poner un nombre ficticio. Hay alguien que me hace mucho mal, que se llama X. Me hace mucho mal. Cada vez que me ve, me tira algo, me pisotea, me mechonea. No en términos físicos, en expresiones, en comentarios, en miradas, en desprecios, en tanta cosa que vemos. Ese X, cuando yo me inclino al Señor y oro por ese X, el Señor comienza a colocar amor y no permite que el odio, que el celo, que la envidia empiecen a adentrarse. Amén. Y empiezo a orar y esto empieza a crecer y es un antídoto perfecto para el odio. Hay alguien que tú sientes que tiene envidia de ti, hay alguien que sientes que tiene celo de ti, hay alguien que tú sientes que te odia, ora por él. Es lo mejor que podemos hacer, porque si bien vamos a recibir y nos va a doler, el amor de Dios, no mi amor es finito, mi amor normalmente depende, si tú me das yo te doy, es así el amor humano, es así, es condicionado muchas veces. Ahora el amor de Cristo en mí me permite amar al enemigo. Me permite, y el hecho de yo hacerlo, porque así es con las cosas de Dios, ellas traen salud. Dios trae salud a mi vida en todo lo que Él hace, aunque en un principio no lo podamos entender, como son todas estas circunstancias del apóstol Pablo. ¿Cómo le dice Dios en la visión, así como me testificaste en Jerusalén? Qué manera más extraña de testificar, pero era lo que Dios necesitaba. Fue la forma de poder predicarles a ellos. Y ellos lo que no querían era aceptar que los gentiles, un atado, un preso, un cautivo, tengan los mismos privilegios que ellos. Cristo vino a cortar todo esto. Amén. Ya no hay griego, judío, Sí, no hay hombre, mujer, no hay siervo, señor, no hay esclavo libre, ya no hay. Delante de la presencia del Señor somos todos iguales. Amén. Que el Señor nos bendiga, Sí, que el Señor nos dé este espíritu de oración. Amén. Por aquellos, ¿no es cierto?, que nos provocan muchas veces algún resquemor, y como hombres seguramente vamos a sentir, pero que el Señor pueda cambiar toda esta tristeza en alegría. Que el Señor nos bendiga, que su palabra pueda llegar en el momento oportuno a nuestros corazones, que esta lección quede grabada para que en el momento cuando sintamos el pisotón, cuando sintamos el tirón de oreja, podamos clamar al Señor y orar por esa persona. Amén. A mi Señor que vive
toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Tu palabra es salud para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque en ella vemos, Señor, el camino. Tú nos muestras, Señor, a nosotros, los que no entendemos, Señor, los que no sabemos, tú nos vas mostrando el camino y podamos aprender. Gracias, Señor, porque tú nos hablas con palabras, palabras simples. Tú nos hablas, Señor, de una manera que podemos comprender lo que tú tienes para nosotros. Señor bendito, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Quizás hay algún oprimido que está sufriendo, Señor, vituperio. Algún hijo tuyo, Señor, que a lo mejor está confuso. Alguna raíz, quizás, Señor, que está empezando a tomar cuerpo en su vida. En esta hora, Señor, tú nos instruyes para que esto no provenga de nosotros, Señor. Tú lo puedas arrancar en esta hora, tú lo puedas sacar de raíz, Señor, y que podamos orar por aquella persona para que tú cada vez coloques más amor, coloques cada vez, Señor, más deseo de que esa persona pueda encontrarte a ti, porque así estábamos nosotros. Teníamos amargura, teníamos tristeza, teníamos celos, Señor, teníamos envidia, teníamos egoísmo, Señor bendito. Pero cuando tú grabaste tu ley en nuestros corazones, todo esto cambió. Colocaste un cántico nuevo en nuestros labios, alabanzas a ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por esta transformación del corazón. Gracias por esta transformación de lo profundo, que sin ti, Señor, nada de esto podría haber sido posible. Gracias, Señor, porque aquí en los confines del mundo está tu palabra. Te presento nuestra sociedad, Señor, tan llena de celo, tan llena de odio. Te presento, Señor, estos momentos difíciles que vive nuestro país. Solo tú, Señor bendito, para cambiar esto. Que tu iglesia, Señor, pueda ser la sal de la tierra. Que tu iglesia pueda ser la sal de Chile, Señor. Que tu iglesia pueda ser esa ciudad edificada sobre un monte para poder, Señor, continuar adelante. Te pedimos por tu iglesia, Señor, cada integrante que está, Señor, en los lugares, tú puedas llegar ahora con una palabra ungida, Señor, colocando amor, colocando, Señor, alegría, colocando gozo. Amén. Señor bendito, solo tú puedes hacer esto. Señor bendito, te presentamos nuestra escuela bíblica. Muchas gracias. Gracias por este momento. Recibe nuestras expresiones de gratitud. Recibe nuestras expresiones, Señor bendito, de nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor, página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria